Vamos entonces iniciar la clase de hoy y luego también oramos por nuestro hermano Luis Meta, que está delicado de salud. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este tiempo y invocamos tu nombre y no lo hacemos, Señor, en nuestro porque es por tu gracia. Y de esa manera, Señor, venir a tu presencia para poner en tus manos este tiempo y también orando, Señor, por nuestro hermano Pablo Lezameta para que tu mano poderosa, Señor, lo levante pronto de las dificultades de salud que tiene en este momento. Guarda a su familia también. Y oramos por el país, por todo lo que ha pasado, Señor, con este terremoto, Señor, esperando que este no sea uno más de los tantos en que quedan ahí, Señor, y tenemos problemas que no se solucionan por años. Ayúdanos, Señor, a que felizmente no ha habido muertos, pero sí hay damnificados. Esperamos que los que han perdido, Señor, sus bienes puedan de alguna manera recuperarlo pronto. Gracias, Señor. Y en nosotros también guárdanos, te lo pedimos también, y a los que faltan también de nuestros hermanos que están en el norte, esperamos que todo salga bien en este tiempo también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Nos toca seguir trabajando el texto. Estamos nosotros dentro de William, Samuel y hemos tocado Reyes. Hoy vamos a ir a Crónicas, ¿no? Los trabajos del día van a ser solamente el libro de Crónicas. Muy bien. Y el libro de Crónicas es el último libro que aparece en la Biblia hebrea, ¿no? Dentro del formato de composición que tiene el Antiguo Testamento hebreo, está al final, es decir, termina el Antiguo Testamento en Crónicas. Cuando decimos que termina el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en Crónicas, no estamos diciendo que el libro de Crónicas ahí termina y ya no hay otros libros, no, sino que la posición que tiene es diferente, ¿no? El libro está al final, por eso decimos que termina el Antiguo Testamento, el Tanaj termina en el último libro, que en la disposición que tiene el texto, así lo han establecido en el mundo judío, en el mundo hebreo, ¿no? Ahora, por otro lado, hay que tomar en cuenta que este libro también, como está aquí en el documento, nos dice que es un libro que ha sido, que es parecido al libro de los Reyes, ¿no? Y con los libros de Esdras y Nehemías forman una sola obra, ¿no? Algunos hablan de que el autor es Esdras, no siempre, solamente es una hipótesis, ¿no? Y en cuanto al hecho de quién lo compuso o quién lo editó, eso de alguna manera es relativo. Nosotros cuando asumimos una postura y le queremos dar una tradición y decimos esto es así, así ha sido, y si algo descubrimos que es diferente, entonces pensamos que se está cuestionando todo lo demás. Pero no es así. El autor puede ser cualquiera, ¿no?
y eso no tiene, bueno, en un sentido, estamos hablando de cualquiera, pero si es Esdras u otro, eso ya lo sabremos después. Es decir, no tenemos los indicios de todo, pero lo importante es que este libro ha pasado a ser parte del texto canónico, ¿no? El nombre del libro es Divrei Hayamim, ¿no? Divrei Hayamim, ¿ya? Divrei es, viene de la palabra davar, palabra, y Hayamim, entonces son los dichos o relatos, ¿no? De los días, ¿no? Yom es la palabra día, y aquí aparece su forma, digamos, flexionada, como Yamin, ¿no? Yamin, días, ¿no? Yomin o Yamin, ¿no? Los relatos de los días son las palabras de los días, ¿no? Y como hemos dicho, está al final de la tercera división de las escrituras, ¿no? La Septuaginta lo llama las cosas omitidas referentes a los reyes de Judá, ¿no? Estos libros fueron escritos después del libro de los reyes, es más o menos ese proceso. Pero tiene, y hemos dicho, una característica, ¿no? Que habla de los reyes de Judá, ¿no? El editor menciona a un libro de la dinastía de David, el de la sexta generación después de Zorobabel, en Primera de Crónicas 3:19 al 24, ¿no? No sé si alguien lo puede leer, por favor. Pastor, ¿leer cuál? ¿El libro de Crónicas o lo que está ahí en la...? Primera de Crónicas 3:19. Amén, pastor. Ya. Los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simeí, y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Ananías, Selomit, su hermana. Hasta el 24, ¿no, pastor? Sí. Y Azuba, Oel, Berequías, Asadías y Husab, Eseb, 5 por todos. Los hijos de Ananías, Pelatías y Jesaías, su hijo. Refaías, su hijo Amán, su hijo Abdías, su hijo Secaías. Hijo de Secaías fue Semaías. Y los hijos de Semaías, Atus, Igal, Barías, Nearías y Zafat, 6. Los hijos de Nearías fueron estos tres: Neai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elioenai fueron estos 7: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanam, Dalaías y Anani. Amén, pastor. Ya. Muy bien, ahí entonces están nombrados, y hay uno de ellos que es de la dinastía de David, de la sexta generación después de Zorobabel, ¿no? Hay otro, aquí el libro usa términos persas, un persa tardío. Cuando hablamos del persa tardío, entonces estamos hablando de que este libro puede haber sido más o menos alrededor de 300, ¿no? Escrito por ahí, o quizás mucho más cercano de lo que imaginamos, ¿no? Esto quiere decir que este documento ha sido más o menos hecho en el proceso después de la cautividad, ¿no? Después de haber vuelto de la cautividad, ¿no? Algunos creen que esto ha sido hecho en Babilonia, ¿no? Y el idioma en que se escribió fue el hebreo, ¿no? Está en hebreo con términos persas que ya nos aducen de que el contexto puede haber sido entonces en Babilonia o en Persia, ya cuando
los persas dominaban ese sector, ¿no? Bien, ahora, por otro lado, aparentemente parece ser una repetición de los libros de Reyes, ¿no? En su historia, y también de los libros de Samuel, ¿no? Primera de Crónicas es similar a Primera y Segunda de Samuel, y Segunda de Crónicas es similar a Primera y Segunda de Reyes, ¿no? Entonces esa es la referencia que tenemos que hacer. Cuando hablamos entonces de Samuel, Primera y Segunda, teníamos que compararlo con el libro de Primera de Reyes, ¿no? Y cuando hablamos del libro de Reyes, perdón, vuelvo a rebobinar. Estamos hablando de que cuando hablamos de Primera y Segunda de Crónicas, estaríamos hablando, comparándolo con Primera de Crónicas, ahora sí, con Primera de Crónicas, ¿ya? Y cuando hablamos de Primera y Segunda de Reyes, tendríamos que compararlo con Segunda de Reyes, ¿ya? Segunda de Reyes. Entonces, hay que tomar ese aspecto ahí, ¿ya? Pastor, o sea, Perdón, Primera y Segunda de Reyes. ajá, Segunda de Crónicas es Primera y Segunda de Reyes. Sí. ay, Primera y Segunda de Samuel es Primera de Crónicas. Primera y Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, ¿no? Entonces ese es el referente, más o menos, estamos hablando, ¿no? Si queremos, digamos, tener una visión más clara de los acontecimientos en cuanto a Samuel o los libros de Samuel, tendríamos que también mirar el referente de Primera de Crónicas. Cuando estamos estudiando los libros de Reyes, entonces estaríamos tomando también como referencia Segunda de Crónicas. Bien, ahora sí. Algo más. La historia judía necesitaba volver a ser escrita a la luz de los conceptos de época que vivió el editor, dice, ¿no? O sea, porque ya se había hecho Samuel y Reyes, ya se habían escrito, de acuerdo a esta teoría también, ¿no? ¿No? Y sería bueno denotar ese aspecto en 2 Samuel 24:1, a ver, por favor. Y alguien lea Primera de Crónicas 21:1. Segunda de Samuel 24:1 y Primera de Crónicas 21:1. El segundo término, dime. Mira ahí la página donde yo estoy escribiendo. Tú tienes Carlos, que hacerlo. está con los ojos desorbitados, me dice. ¿Por qué? Para que tú lo hagas solo. No puedes estar preguntándome qué número va aquí. No me dejas A ver, alguien tiene un audio audio. encendido. José Mejía, tu audio, el anfitrión que se silencie, por favor. Ya. Bueno, ¿quién va a leer? Segunda de Samuel 24:1 y Primera de Crónicas 21:1, para comparar con eso. Yo tengo Primera de Crónicas 21:1, pastor. ¿Ya? Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. A ver, otro segundo de Samuel. Según de Samuel, pastor. Sí, segunda de Samuel 24. ¿Leo? Sí. Según de Samuel 24, pero versículo, pastor. 1. Hay uno. A ver, según de Samuel, versículo 24. Perdón. Según de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Muy bien. Aquí hay una referencia a un censo. En cuanto al Es el mismo censo. censo. ¿Ya?
pero en uno dice que fue la ira de Dios estuvo con Israel e incitó a David, ¿no? Para hacer el censo, ¿no? Y en Primera de Crónicas nos dice que ya no dice que fue Dios, ¿no? Dice No dice qué Satanás. cosa. Satanás dice se Ajá. levantó contra Israel. La referencia es la misma, está hablando del mismo dato y no sé si aquí quién ha querido arreglar o no el detalle de quién fue. En el otro fue la ira de Dios, dice. En el texto no dice más allá y en el otro no dice nada acerca de Dios, más bien dice que Satanás pues tentó, ¿no? Entonces, Parece una contradicción, ¿no? mm, Una leve contradicción, ¿no? Entonces había que ver entonces bajo este criterio, ¿no? De repetir o de escribir la historia, ¿no? A la luz de los conceptos de esa época, ¿no? Y ver qué cosa lo que quiso decir el editor, porque Crónica fue posterior, ya hemos dicho, ¿no? Y trató de cambiar quizás un poco el perfil de la intervención de Dios con respecto a su ira o que pudo como en esa incitación de Dios puede haber sido el enemigo el que también haya entrado al asunto, ¿no? Y por un hecho de que Dios permite, pues entonces el otro actúa así. Y eso lo va diciendo entonces Primera de Crónicas, ¿no? Ahora, esos detalles los vamos a encontrar en el texto. Y es posible que también sea pues la intención del autor, pues, o el editor, ¿no? Que le puso un énfasis diferente al texto anterior o como estaba escrito en una manera o en otro documento, en otro libro, ¿ya? Estas aparentes contradicciones las vamos a encontrar muy repetidas en el Antiguo Testamento, ¿no? El caso, por ejemplo, de Saúl también, ¿no? Que dice que Saúl le dijo a su sirviente que lo matara, ¿no? Con su propia espada, ¿no? Y en el otro dice que fue un amanecita, ¿no? Creo, no. Quien lo mató fue el enemigo, no fue el sirviente, ¿no? Entonces hay posturas, en todo caso, hipótesis que se dan en ese aspecto. Bueno, no tenemos la respuesta concreta total a estas controversias, ¿no? Porque se convierten en controversia. Eso no quiere decir que el texto o el mensaje no sea de Dios. El mensaje es de Dios, está inspirado, pero la Biblia en cuanto a literatura tiene algunas estos inconvenientes, pues, que aparentemente contradicen, ¿no? Ahora, el reino de Israel había desaparecido ya de la historia, ¿no? Así que este documento se limita al reino de Judá, ¿no? Menciona a Israel cuando se relaciona con el reino del sur, ¿no? Entonces, cada vez que habla y dice Israel, está relacionado con el reino del sur. Este es otro aspecto que hay que acostumbrarnos, ¿no? Y que nos puede causar confusión, y más si no conocemos, ¿no? En la Biblia hay mucha referencia a Israel ya después de la división, y cuando habla de Israel, tiene dos aspectos. Uno, refiriéndose al reino del norte, ¿no? A Efraín, ¿no? A Israel. Pero también puede la Biblia estar hablando acerca de todo Israel,
incluyendo a los dos, ¿no? Eso es una de las cosas que he visto, por ejemplo, en el caso de, de Amós. Amós también, cuando habla de la restauración de Israel, por ejemplo, ¿no? En el capítulo 9, Amós habla de que van a venir de la cautividad y se va a restaurar el tabernáculo de David y todo eso. ¿Ya? Cuando ya habla de restauración de David, el tabernáculo, está hablando de Judá ya. Porque ¿dónde estaba el tabernáculo? ¿Dónde estaba la adoración a Dios? Estaba en la del sur. Entonces se habla de Judá. Pero lo menciona como Israel. Entonces esa característica también se muestra aquí en estos libros, ¿no? Es decir, que cuando menciona Israel es el reino del sur, es decir, Judá, ¿no? El reino de Judá. Muy bien. En el primero narra el reinado de David. Todo es el reinado de David. En el segundo es el reinado de Salomón, ¿no? Y hay una reseña de los reyes de Judá en el reino dividido. Aún así, hay diferencias entre estos libros. La repetición implica también una importancia. No es repetición por repetición, ¿no? Estos libros contienen el trato de Dios con su pueblo. De hecho, eso es parte de la historia de Israel. Cuando dos cosas que se hace en un estudio como este. Una se estudia los libros a partir de la composición tal como están en el texto, ¿ya? O se estudia la historia de Israel, porque estos documentos contienen la historia de Israel, ¿no? Entonces podemos estudiar estos documentos desde esa perspectiva, mirando esa historia, ¿ya? O simplemente mirando, analizando el libro desde los hechos o las situaciones que cada gobernante hizo, ¿no? Pero siempre ligado a la literatura, al texto, ¿no? Esas dos miradas pueden darse de estudio de este libro de crónicas, tanto como de Reyes también y Samuel, ¿no? Muy bien. La repetición posiblemente también nos dé algo como esto, es decir, que Israel tenía que estar recordando constantemente su historia, ¿no? Que debía tener en cuenta su historia y cómo ha sido su comportamiento y cómo Dios había respondido también a los requerimientos y a las situaciones que Israel encontraba o se encontraba en muchos casos, ¿no? No le fue muy bien, de paso, ¿no? En su historia, ¿no? Israel muchas veces como pueblo se alejó o dejó a Dios, ¿no? No se apartó de los actos religiosos, sí, eso los cumplía así al pie de la letra, ¿no? Muy religiosos, ¿no? Y es posible que eso en tiempos, por ejemplo, de Jeremías, ellos se creían pues que cumpliendo con todo eso estaban muy bien con Dios, no, estamos muy bien. Y Jeremías le dice, no, ustedes no están bien. Pero somos templo de Jehová, templo de Jehová, acá está Jerusalén, acá está el templo, decían ellos con esa idea, que como estaba el templo ahí y hacían sus ceremonias, los sacrificios, ya Dios los iba a avalar siempre. Jeremías dijo, no, así no es. No. Ustedes dicen que son templos de Jehová, pero no lo son. Dice, ¿no? Y esto, comparando con nuestros días, también tenemos que quizás tener un mensaje profético, ¿no? Para la iglesia, ¿no? Porque a veces tanto pensamos que la iglesia, Dios está con nosotros, la bendición de Dios, su gracia y todo, y que Dios nos guarde y todo, pero ¿no será también que tenemos más de religiosidad que de vida espiritual? ¿Verdad? Y que es la que a Dios aborrece. Por eso creo que el Antiguo Testamento también debe ser una mirada en donde la iglesia debe verse no para acusar a Israel de su mala conducta, ¿ya? O mirar y asombrarnos de lo malo que se comportaron, sino
que también esa actitud puede ser la nuestra. Y es más, todavía a veces, sin darnos cuenta, estamos haciendo lo mismo que hizo Israel, ¿no? Entonces nadie se libre de ese aspecto y habrá que hacer nuestro examen, ¿no? Un examen exhaustivo, cuidadoso, para que tener el cuidado entonces de no pensar que porque somos de Señor ya pues estamos liberados. Esa teoría, por ejemplo, que dicen que la iglesia va a ser guardada de la tribulación, ¿no? Esa tremenda tribulación de la que algunos hablan, ¿no? Que no veo yo, eso se ha exaltado demasiado de paso, ¿no? ¿Ya? Pero la iglesia siempre ha sufrido y es posible que también este tiempo lo tenga que realizar, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos de este documento? A ver. Las crónicas son diferentes en perspectiva de los libros de Samuel y Reyes, aunque cubren gran parte del mismo material. Son diferentes en perspectiva, porque la historia es muy paralela, ¿no? En vez de ser relatos proféticos, morales y políticos, Crónicas representa el punto de vista del sacerdote y evalúa la historia religiosa de la nación, ¿ven? Entonces, los otros documentos, Samuel y Reyes, tienen una tendencia más de corte profética, ¿no? Más historia, ¿no? Claro, y hay otros elementos de la moral, de la conducta, y también aspectos políticos, que nos alejaron, ya les he mencionado eso. Hemos tenido una mala influencia, una mala enseñanza en el sentido de el creyente debe apartarse de otras cosas y solamente dedicarse a Dios. Y eso de dedicarse a Dios solamente estar en el templo, ¿no? Dedicado ahí y hacer nuestras tareas ahí en el templo, en el servicio a Dios. Eso es para otro servicio. Si tú no haces ese servicio y estás afuera en tu trabajo, en tus quehaceres, entonces ya no estás sirviendo a Dios, te dice, ¿no? Y esa no es la idea, esa es una concepción dualista, que siempre lucha. Lo que necesitamos es ver y hacer una cuestión. Si bien la reforma nos dio una iglesia separada del Estado, ¿no? Religión y Estado afuera, o iglesia y Estado separado. Muy bien, porque la institución iglesia es una cosa, el Estado también otra institución, y ambas creo que deben ir trabajando para el desarrollo del ser humano, de la sociedad o del lugar a que corresponde. Pero eso no quiere decir que el creyente como persona, ya, como iglesia, tenemos que apartar a la iglesia de los quehaceres del Estado. Pero como responsabilidad ciudadana del creyente, el creyente vive en una comunidad, en una sociedad, y tiene que responder a esa sociedad y tiene también que aportar a esa sociedad, ¿no? Y uno de los elementos que tenemos como parte de eso es el ejercicio ciudadano que hacemos de votar, ¿no? De elegir y votar, ¿no? Dicen que nosotros no debemos meter en política, no debemos meternos en nada de esas cosas. Es un consejo que se da generalmente en las iglesias, hasta ahora. Ahora ya cambió un poquito. Pero el hecho de que ir a votar, que tienes la obligación y tienes el derecho, el deber también de hacerlo, no estás metiéndote también en decisiones políticas, porque lo que tú votes, lo que tú elijas, va a ser también lo que determine el futuro del lugar donde habites o del pueblo o de la nación. No estamos lejanos. Porque si quisiéramos seguir la línea esa de no te metas en nada, entonces no vamos a votar tampoco. No debemos votar.
Nos Entonces, no extraería debemos total. elegir, Ujú. no debemos hacer nada, porque eso no tenemos que apartarlo. Y no es así. Ese Incluido. principio de elección ya te dice que tienes un compromiso con la sociedad y que tienes que participar también. Entonces, como ciudadanos sí podemos hacerlo. Y por eso que aquí en Crónicas, perdón, en Reyes Samuel, cuando se levanta el profeta y también la conducta que debían tener ellos, también está el lado político, los intereses políticos, ¿no? Ujú. Esa lucha que tenía Saúl con David, por ejemplo. ¿Mm? Quería exterminarlo a Saúl. ¿Por qué quería, perdón, a David? Saúl quería matarlo a David. ¿Por qué quería matarlo? Porque lo veía como un peligro frente a sus deseos de que sus hijos o descendientes lo sucedan en el trono. Y él no quería que David fuera el rey, ¿no? Mm. Entonces, esa búsqueda y la huida de David, pues es un relato interesante de esas luchas políticas, ¿no? ¿No? De aquellos que a veces están en el poder y que comienzan a perseguir a alguien porque no les cae, porque no es su punto de vista, ¿no? ¿No? Porque es su competencia, lo ve. O es su competencia. Entonces, eso lo muestra la Biblia. Fíjese, no lo tapa la Biblia. Si no quisiera el Señor que hablemos de política, entonces no estaría en el texto bíblico esto. En Amós también se da lo mismo, ¿no? Cuando el profeta denuncia a las naciones, ¿no? Y cuál ha sido el comportamiento de ellas frente a las situaciones internacionales o las relaciones internacionales que tenían entre ellos. Como algunos, teniendo pactos, ¿no? con Israel, fueron desleales a ese pacto y apoyaron la incursión de otra nación para que se lleven cautivos a los israelitas, ¿no? Y Dios castiga eso. Entonces, ese aspecto nos muestra que hay un accionar político que en algunos casos Dios dice está correcto y en otros pues lo denuncia y castiga también, ¿no? Bien, entonces ese es un dato importante de notar. No vamos a hablar de política aquí tampoco, no es el hecho, ¿no? Ni las cosas que están sucediendo en nuestro país. Eso lo podemos hacer en otro foro, en otro momento, pero aquí estoy hablando desde la Biblia. La Biblia no te oculta nada de esas cosas y cómo en su tiempo, en su contexto, también el aspecto político y lo económico también, ¿no? De alguna manera eso influenció también para el desarrollo de la historia y todo lo que tiene que ver con ese proceso de la revelación, ¿no? Y de la historia de la salvación. ¿Ya? Muy bien, creo que se han entendido entonces, ¿no? Que la Biblia entonces te muestra estos énfasis, ¿ya? Pero Crónicas es diferente en ese aspecto, ¿ya? Porque es más desde el punto de vista del sacerdote. Entonces, los otros libros son una vista del profeta que también mira las cosas sociales y que mira también las cosas políticas. En cambio, aquí es la mirada del sacerdote y mira la historia de la nación desde la perspectiva religiosa, ¿no? Desde la perspectiva religiosa. Entonces, esto ya tiene otra mirada en todo caso, ¿no? Es la misma historia, o en todo caso es la misma temporada, digamos así, espacios históricos, ¿ya? Pero con una visión diferente, ¿no? Entonces, eso también debemos analizarlo nosotros. Nosotros podemos mirar el mundo desde una perspectiva espiritual, ¿no? Pero también tenemos que mirar desde el lado profético, o desde el lado social, o desde el lado político, ¿no? Y en este caso, en el lado de lo religioso. ¿Cómo actuaba el pueblo? ¿Cuál era su práctica religiosa? ¿Qué elementos vitales tenía de la religión? ¿No? Hoy se trabaja eso. Miren, la semana pasada, creo, el Ministerio de Justicia hizo una conferencia muy interesante
con respecto a la violencia, ¿no? Y relacionado también al hecho religioso, ¿no? Violencia y discriminación religiosa, ¿no? Fue muy interesante esto porque hubieron expositores especialmente, porque fue por el día de la no violencia de la mujer, por ese día fue, y se vio el lado religioso, el aspecto de qué importancia tiene lo religioso también en este aspecto, ¿no? Y cómo también el comportamiento de aquel que tiene una creencia también a veces abona a que haya más problemas con respecto a eso, o sea, que se incentive la situación de la violencia y la discriminación, ¿no? Entonces era necesario trabajar esos aspectos desde el lado jurídico, desde el lado familia, desde el lado de la sociedad, desde el lado país, en fin, de varios lugares, de varios sectores, y cómo la religión también debe impulsar para que se desarrolle, ¿no? Y vaya cambiando la mentalidad con respecto al abuso y el dominio y del poder que muchas veces se trabaja en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, eso fue interesante. Ahora, Crónica nos plantea otro elemento, ¿no? Nos habla de que el compilador, las ideas del compilador revelan que los documentos de Reyes, del editor de Reyes, tenía, bueno, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Se ve más claro que lo que va del libro de Reyes, ¿no? Y son más avanzados de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, hacen énfasis en el monoteísmo. Primera Crónicas 29, de 10 al 19, el monoteísmo en la fuerza y en el tema que también ha sido conflicto para Israel, ¿no? Para nosotros hoy día hablar de monoteísmo no suena mucho, porque nuestra sociedad, de alguna manera, cristiana, entre comillas, cree en un Dios único, ¿no? Quizás cree, en la práctica no sea así, ¿no? Porque en la práctica nuestra sociedad ha levantado sus propios dioses. Y hay muchos otros dioses más allá de la creencia. Alguien puede decir, sí, yo creo en Dios, sí, ¿no? Pero en la práctica, ya hemos dicho, tiene sus dioses, ¿no? Los argentinos tienen a Maradona, ¿no? ¿No? Y acá a veces también ya hacemos ídolos también, ¿no? ¿No? Ahora que ha salido este muchacho, que ya no está tan joven tampoco, ya tiene 31 años creo ya, ¿no? No está joven, pero está en todo su momento, me parece, unos años más y ahí nomás, pero está en su momento, y ahora pues es el más voceado, ¿no? Creo que el Guerrero ya pasó, ¿no? La película ahora. El Guerrero ya pasó. El otro día vi un detalle que habían puesto una foto de unos niños que se habían puesto ese protector que usa la Padula, ¿no? Y ya estaban los niños usando eso, ¿no? Porque lo estaban imitando a la Padula. O sea, ya se ha convertido en un producto de mercado, ¿no? Entonces sacan chompas de la Padula, camisetas de la Padula, protector de la Padula, ¿no? Y los niños lo tienen ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso que parece jocoso, folclórico, es del pueblo, ya pues, ¿no? Una expresión popular. Pero eso indica ya un elemento religioso. ¿Cómo va a ser eso religioso? Sí, ¿no? Porque ya expresa una adoración, ¿no? A un personaje, ¿no? Cuando ya se comienza a elevar y a poner a ese personaje en una altura y ya lo endiosamos, ¿no? ¿Ya?
ese endioseamiento que hay en la sociedad de muchos. Eso no es el único caso. Yo simplemente estoy poniendo este como el más cercano, el que está inmediato, ¿no? Pero hay muchas otras formas de idolatría y de formas de formarnos dioses de barro, ¿no? Que de paso pues, son dioses que aparecen y después lo desaparecen, ¿no? O sea, que el pueblo se apoya un tiempo en esto y luego cuando eso ya no le funciona lo deja a un lado y busca otro, ¿no? Busca otro, ¿no? Porque ese es el sentido de vacío que hay en el hombre, ¿no? ¿No? Está buscando algo a qué adorar, a qué darle pleitesía, a qué ponerlo como imagen para seguir, ¿no? Esa es una concepción que está muy pegada en las sociedades, ¿no? Entonces, el énfasis monoteísta ya nos habla del combate que había contra la idolatría, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso también aparece ahí, ¿no? El error de la idolatría. ¿Ya? La proclama de Dios único frente a los dioses de los otros pueblos. Y la lucha con esto, y la verdad, Israel no pudo vencer esa tendencia que tenía y que estaba cercano a los otros pueblos. Parece que, no sé si la cercanía a estos pueblos paganos hizo también que se contaminaran de alguna manera, ¿no? O tomaran este hecho de la adoración a otros dioses como algo natural, o que Israel no fue monoteísta. Israel Pastor, en toda esta historia no fue monoteísta. ¿Ya? pastor, ahí Pasado sucede, este tiempo logró serlo, pero no en esta etapa. Sí. ahí sucede casualmente en la división de los reinos, pues cuando las 10 tribus prácticamente se contaminan con la idolatría de Canaán. Ujú. Entonces, ahí queda, pues, ¿no? El reino del sur, ¿no? Con Judá y solamente con David, ¿no? Eso es lo Claro. que la Biblia. Pero Judá también tuvo lo suyo. ¿Ah? No se olviden de eso también, que también tuvo y Egipto que estaba cercano, ¿no? Y Edom Mm. y Amón y otras naciones que estaban por ese lado, ¿no? Sí, pues por Salomón, pues, pastor, dentro de la idolatría. Ujú. Entonces, Mm, bueno, también Salomón, ¿no? Salomón también en general, cuando todavía no se habían dividido, ¿no? mm. Pero voy a repetir, no es que Salomón haya sido el que introdujo la idolatría, ¿no? De Egipto. Desde Egipto ya había eso y no aprendieron, o sea, parece que al tomar la tierra seguían con esa concepción, Mm, ¿ya? Y ellos sabían que Dios los había liberado, pero tomaban a Dios como uno de los demás dioses. mm. Era el Dios nacional para ellos, era su Dios, y los otros dioses también eran dioses nacionales de los otros pueblos, ¿ya? Entonces este Dios de Israel sí había hecho, era el Dios de las mil batallas, el de las victorias, ¿ya? Y lo tomaban como el verdadero desde esa perspectiva. Pero también estaban los otros dioses de los otros pueblos, que también en su momento tuvieron su protagonismo, ¿no? Entonces esa lucha fue la lucha de los profetas, ¿no? ¿No? Mm. Tratar de sacar esa imagen que tenía Israel, Los ¿ya? dioses de acera. De esos dioses a los cuales recurrían de tanto en tanto o Mm, que se les había hecho ya costumbre a reconocerlos, ¿no? A eso le llaman enoteísmo. Algunos luchan con eso y dicen que no hubo idolatría en Israel, sino enoteísmo, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque no se iban tras los otros dioses, sino que creían en Dios, pero también tenían otros dioses, ¿ya? Pero en una segunda instancia, ¿no? ¿No? La primacía la tenía Dios, ¿no? El Dios de Israel, pero también tenían los otros. Entonces a eso le llaman enoteísmo, ¿no? Con H, enoteísmo. Pero igual el enoteísmo yo creo que tiene que ver también con idolatría, más allá de que le demos una palabra
digamos, Una excusa este, ya. podría ser una excusa, claro, un neologismo, pero también es una, eh, ¿cómo le llaman esto? Eh, una palabra que de alguna manera para ablandar la idea de esa expresión que aparece con la palabra idolatría, ¿no? Entonces, ese es un elemento que está hoy día muchos arqueólogos bíblicos mencionan ese aspecto, ¿no? Y las luchas que habían entre los dioses, la lucha y esta figura de la guerra de los dioses, ¿no? ¿Ya? La ambición y cómo se luchaban entre ellos y las naciones también luchaban desde esa perspectiva, ¿no? Entonces el dios que ganaba pasaba a ser el dios victorioso, ¿ya? Pero también pasaba a ser el dios del pueblo vencido, ¿no? ¿no? Mm, Esa es misterio. una figura que aparecía ahí. Bien. Ahora, pero por otro lado, en estos libros se hacen énfasis en la omnisciencia de Dios, ¿no? Segunda de Crónicas 16:9. También su omnipotencia, ¿no? Primera de Crónicas 29:10, ¿no? Y sería Primera de Crónicas 29:10, primero omnipotencia y omnisciencia, Segunda de Crónicas 16:9, ¿no? Vamos entonces a Primera de Crónicas, ¿ya? Y esto que hemos hablado solamente es el contexto de cómo más o menos está el, alrededor de la historia que relata Crónicas, ¿no? Las características y todo eso. Primera de Crónicas. Los capítulos 1 y 9 cubren cerca de 3.500 años. Es bastante, ¿no? 3.500 años están resumidos en 9 capítulos. Desde la creación hasta el nacimiento de David, ¿no? Luego los capítulos 10 al 29, más o menos el promedio está entre 33 y 40 años, ¿no? Y cubren el reino de David, ¿no? Mm, Entonces la parte más densa del libro, la más gruesa, son 40 años. Y los 9 primeros capítulos son 3.500 años. En realidad esos 9 capítulos es un resumen en todo caso, ¿no? Y a partir del capítulo 10, entonces esa historia que se cuenta rápido ahora comienza a contarse de una manera más lenta y bastante lenta, ¿no? ¿no? Porque va a cubrir detalles de esos 40 años de los que toma este libro. Hay dos secciones diferentes en el libro. La primera, entonces, es el hecho del linaje real de Adán a David y está tratando de confirmar ese aspecto, reafirmar el hecho de que David tiene esa línea que viene desde Adán, ¿no? Y en la segunda es el relato del reinado de David. Es el reinado de David. Entonces, la primera parte, si bien comienza desde la creación, ¿no? De Adán y todos los hombres, sigue una línea hasta llegar a David. Hasta ahí, esa es la intención del autor. A partir del capítulo 10, entonces, ya no va a hablar de David, sino va a hablar del reinado de David, de la función que va a realizar en Israel, ¿no? Crónicas entonces evalúa los logros de David y su liderazgo de la nación al buscar el liderazgo de Dios. Él había sido levantado como rey de Israel. En él se iba a fundamentar la genealogía real, ¿no? La genealogía de los reyes. Sus descendientes iban a gobernar en Israel, ¿no? Y más adelante hay una promesa de que uno de sus hijos iba a tomar el trono y lo iba a hacer para siempre,
¿no? Entonces eso se muestra en la historia, digamos, de Israel y del hecho de que en Dios, en David, hay una promesa de que el descendiente de su linaje entonces perpetuará la casa de David, ¿no? Entonces, que la casa de David será para siempre y siempre habrá un rey, ¿no? Esto parece un poco extraño con respecto a eso, porque sabemos que los reyes después cesaron, terminaron, cuando fueron al cautiverio, volvieron y ya no hubo más reyes. No hubo más reyes. La línea como que se cortó. Y uno dirá, no, pero ¿dónde están esos reyes moabitas? Los reyes Herodes. No, es que un momentito ellos eran intrusos, ¿no? Que entraron para reinar, pero no eran de la línea de David, ¿no? Entonces aquí eso es lo que va a enfrentar justamente Herodes cuando vienen los sabios del oriente, ¿no? Los hombres buscando al niño que ha nacido, ¿no? Y que lo creen que está en un palacio. Herodes es el que estaba en el palacio y bueno, pues ahí viene que ha nacido un rey. ¿Cómo es eso? Entonces, ya, lo del linaje de David. Entonces hay que matarlo, pues. Hay que matarlo, ¿no? Y Herodes trata de que no se cumpla, ¿no? El hecho de que un descendiente de David iba a estar. Bueno, de hecho que la restauración del trono no estaba para ese tiempo, está en otro momento. Ahora, ¿qué más tenemos aquí de Crónicas? ¿No? En Crónicas se ve también las pruebas, pecados y fracasos de David. Es decir, este libro cuenta las cosas buenas y malas de David, ¿no? Cuenta lo virtuoso que era, el gran hombre y estadista que era, pero también las miserias, las cosas negativas, ¿no? Y aquello que a veces está muy escondido de nosotros, que está dentro, ¿no? Todo eso lo saca a la luz, ¿no? Y lo muestra, ¿no? Pero Crónicas no hace mucho énfasis en esto, como en el caso de Samuel, ¿no? Pero de todas maneras ahí está, ¿ya? Y otra cosa que sí importante, ¿ya? Sí es cierto que no está el énfasis en esto que está mostrado, ese hecho del pecado de David, ¿ya? Pero no es el énfasis en el libro de Reyes, sí, ahí se muestra eso, ¿no? El foco principal o el centro del mensaje en cuanto a David es el pacto, ¿ya?, de Dios con su pueblo, ¿no? Ese es el énfasis, porque es un énfasis sacerdotal de paso, ¿no? Si es sacerdotal, entonces va a tener que tomarse en cuenta el pacto, ¿no? Y al tomarse en cuenta el pacto también están los sacrificios, ¿no? El servicio en el templo, ¿no? Primera Crónicas termina entonces con la muerte de David y viene la sucesión de su hijo Salomón al trono, ¿no? Que Salomón es otra historia, pues de paso David fue un guerrero también, ¿no? Que él quiso construir el templo para Dios en Jerusalén, pero Dios se lo impidió, ¿no? Y el proyecto ya elaborado lo tomó Salomón, y es Salomón el que logra construir el templo que tanto ansiaba su padre, ¿no? Palabras claves entonces de este documento, esta primera parte, la palabra real. Real no por realidad, sino por realeza, ¿no? ¿Ya? Ese es un término monárquico, un término sobre los reyes, ¿no? La palabra elegido, es una palabra también importante, que ya nos está perfilando, ¿no?, la idea de un Mesías, ¿no?
En Crónicas pues, hallamos la línea real de David, ¿no? Y que nos lleva a la descendencia real de Jesucristo, ¿no? Ahí dice ascendencia, pero es descendencia, la descendencia. David es elegido por Dios para gobernar a Israel y su hijo Salomón es elegido para gobernar y construir una casa para el Señor, ¿no? Eso está en el capítulo 28, Primera de Crónicas, capítulo 28, ¿no? Esa expresión de la casa, de la construcción de la casa, es un momento muy, muy importante, ¿no? Para Israel, ¿no? Ahí se va a generar entonces todos los elementos de lo que viene a ser la idiosincrasia, la característica, el carácter de Israel estaba ligado al templo. Ya esto viéndolo de una buena manera, ¿no? De sentido religioso. Israel valoraba este aspecto y el templo era pues la seguridad de la presencia de Dios, ¿no? Dios está en el templo. Aunque dice el texto que Dios no habita en edificios hechos por manos humanas y que ninguna edificación podría contener a Dios, porque eso sería bastante ridículo, ¿no? Pero lo otro lo pensamos así, ¿no? Muchas veces pensamos y nuestra práctica es así, ¿no? Aunque nosotros no tenemos mi concepto de la presencia de Dios como sucede en la religión oficial, la católica, en la práctica, cuando estamos en el templo, ¿cuántas veces nos ha ocurrido esto? Dice, a ver, compórtense bien que estamos en la presencia de Dios. ¿Ha escuchado eso? ¿Mm? Cuidado, hermano, estamos en el templo de Dios, hay que cuidado porque está la presencia de Dios. Ya, esa es la idea que tenemos desde la perspectiva religiosa. Pero la presencia de Dios siempre va y no necesitamos tener un momento de comportamiento especial por esa presencia, porque después de todo Dios siempre está y hay que tener en todo caso una conducta pertinente a esa presencia de Dios. Bien, aquí tengo entonces el texto de Salomón que sucede a David, 1 Crónicas 28, ¿ya? En el 11 dice, y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo, de sus casas, sus tesoros, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Todo eso ya lo tenía David listo. Tenía los planos ya estaba todo, solo que Dios no se lo permitió. ¿Mm? Y luego dice también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Había tocado de las cosas santificadas y la tesorería para realizar el ministerio sacerdotal. ¿Mm? Después dice, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate, esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y aquí los grupos de los sacerdotes y los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra, ¿no? Entonces este capítulo 28 habla de ese aspecto, de la construcción y las indicaciones de David a Salomón para que tenga entonces esa casa para el Señor, ¿no? Otra cosa más tenemos acá, que David fue entonces elegido por Dios para gobernar y su hijo entonces elegido para
gobernar y construir la casa del Señor. Ya. Los temas entonces que encontramos aquí en este libro, en esta primera crónica, es Dios nunca olvidará a su pueblo. Dios no va a olvidar a su pueblo. No le va a faltar memoria acerca de eso. Ya. Y ojo que el pensamiento es más largo. Dios nunca olvidará a su pueblo, sus promesas y su pacto. El pacto que Dios tiene para con Israel es permanente y es para siempre. Y el pacto en Jesucristo es lo que tenemos que ver nosotros ahora, ¿no? Otro tema es que a fin de ser totalmente obediente a su palabra, debemos cumplir nuestro pacto con Dios. Este es un elemento que está ahí subyacente siempre desde el Pentateuco. El pacto con Dios, el pacto con Dios. Y esto lo va a llevar en toda la historia de Israel, por si acaso. Claro, lo vamos a ver desde el lado legalístico, del cumplimiento ceremonial, del cumplimiento de ceremonias y de sacrificios, y de las tergiversaciones que a veces el hombre comete lastimosamente cuando se trata de estas cosas. Pero por sobre todo eso, por encima de esta cosa estaba el pacto. Y este pacto no siempre fue bien visto en Israel, o lo tomaban de una manera así, y Dios entonces se levanta y dice que han quebrantado su pacto, ¿no? Que no han obedecido, que no lo han tomado en cuenta, ¿no? Bien. Entonces, hay que cumplir con el pacto de Dios a fin de hacer una gran tarea para Dios. Primero debemos tener un gran corazón para Dios. Eso implica guardar el pacto. Lo que te guardas el pacto, el corazón, Dios te lo limpia, te hace grande, un corazón grande para Dios, ¿no? Y eso te facilita o te habilita para la tarea con Dios. No al revés, ¿no? Entonces algunos piensan, no, quiero hacer, estar en la tarea de Dios allá, entonces voy a buscar tener un corazón conforme a Dios, ¿no? Sí, eso es lo que dijo David en un momento, todavía se acuerdan, ¿no? Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿no? Crea en mí, así, un espíritu recto, ¿no? Y un corazón conforme a ti. Que hoy lo logró de una manera, ¿ya? Pero la tarea de Dios demanda entonces un gran corazón. Entonces lo que necesitamos primero es tener un gran corazón para hacer la tarea de Dios. Algunos lo dicen al revés, dicen, no necesitamos eso porque eso sería un mérito. Y no estamos hablando de mérito. No. Nunca las habilidades o cualidades de obra que Dios pueda hacer en nosotros lo debemos poner como mérito. Porque sería un esfuerzo nuestro, ¿no? Y no es esfuerzo nuestro. Dios siempre está obrando en nuestras vidas y aun cuando no entendemos sus caminos ni vemos sus manos, Él está presente. Eso también el libro nos muestra eso, ¿no? En todas esas dificultades de David, por lo menos en los libros, en los otros documentos está detallado esas cosas. Aunque la gente y las naciones a veces fallan, Dios nunca falla. Eso es verdad, los seres humanos podemos fallar y fallamos. Por eso que el texto de la Biblia dice, maldito el hombre que confiara en el hombre. ¿Por qué dice eso? Porque primero está la confianza en Dios, que Él nunca va a fallar. Él no nos va a fallar, ¿ya? Ahora, hablando de ese texto, la Biblia no dice que desconfiemos de la gente. En todo caso, si fuera así, sería terrible, ¿no? Estaríamos desconfiando de todo el mundo, porque no debemos confiar en el hombre. Lo que está queriendo decir el texto es que la confianza que tienes para con los hombres no debe ser, ¿no?, del mismo valor que la confianza que le debes tener a Dios. Es decir,
la confianza en Dios debe estar más arriba. Pero si tu confianza en el hombre está más arriba que la confianza en Dios, ahí estamos fritos, ¿no? Entonces seguimos ahí mal. Bien. Por otro lado, debemos apreciar nuestra herencia y valor a los ojos de Dios. Eso Israel lo tuvo que sopesar, le costó de una manera, porque la misma Biblia dice que fue un pueblo de dura cerviz, o sea, de cabeza dura, de cabeza, ¿cómo digamos? Tipo, no sé si Hall por ahí, ¿no? Sí, podría ser Hall, ¿no? O el otro personaje de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? La Mole, ¿no? Es de cabeza dura, ¿no? Que la cabeza nunca se le rompe, ¿no? Pero puede romper paredes, ¿no? Y muros. Pero Israel tenía esa dureza. La dureza de corazón también le llama dureza de cerviz, dureza de cabeza, ¿no? Duro de cabeza, ¿no? Y cuando habla duro de cabeza, está diciendo un pueblo que no entiende, no tiene discernimiento, no percibe lo que ocurre, ¿no? Eso es fatal para un pueblo que no puede percibir lo que está sucediendo. Y de paso yo lo comparo a lo que estamos pasando como peruanos, ¿no? Necesitamos nosotros no perder de vista eso, porque en el momento en que perdamos de vista ese perfil, ya cualquier cosa puede ocurrir. Y estamos en ese trance, ¿eh? Somos una nación olvidadiza que comete errores, que siempre falla y que siempre hace los mismos errores. Lastimosamente somos así. Y por eso tenemos los gobernantes que tenemos, ¿no? En fin, vamos a dejar eso de un lado. Vamos a ir bosquejos del primer libro. Y ojo, eso que le estoy diciendo no es la única condición de nuestra nación. Otras naciones están así igual. E Israel se muestra que es así también, ¿no? No tuvo entonces una situación buena. Pero recuerden, Dios bendice la obediencia y castiga la desobediencia, ¿no? Y por otro lado también apreciar que nuestra herencia, ¿no? Debemos apreciar nuestra herencia y valor ante los ojos de Dios, ¿no? ¿Cuál es la herencia que tenemos en Dios por medio de Jesucristo? Lo dice Hebreos, ¿no? Y la obediencia que va a ser compensada con bendición y la desobediencia que viene con castigo, ¿no? Eso no tiene nada que ver con obras buenas y obras malas, ¿no? Eso es un lenguaje religioso en todo caso, ¿no? La religión ha metido ese aspecto. Dos formas o dos partes ya hemos mencionado de este libro, ¿no? La genealogía de las tribus de Israel desde Adán a David y la historia del reinado de David desde el capítulo 10 hasta el final, hasta el capítulo 29, ¿no? En la primera parte entonces está desde Adán hasta Jacob, capítulo 1.1 al 2.2. Las generaciones de Jacob, del capítulo 2 al 9.44. Y luego la historia y reinado de David, a partir del capítulo 10 al 29. Entonces en este trato está la muerte de Saúl, ¿ya? Que aparece de otra manera, hemos dicho, diferente a lo que aparece en los otros documentos, ¿no? David, rey de Israel, captura a Sión y los valientes de David. Capítulo 11, 1 al 12, capítulo 11, 1 al capítulo 12, 40. Prosperidad o próspero reino de David,
y el traslado del arca del pacto y el censo. Capítulo 13, 1 al capítulo 22, 1. Este es otro elemento también que a mí me gusta mucho de eso, es el traslado del arca del pacto, ¿no? Un triunfo de esto. Logros de David en beneficio del culto ritual, capítulo 22, 2 al 29, 30. Lo ritual tiene su lugar, por si acaso, ¿no? Pero cuando ya nosotros le damos una centralidad que no debe tener, le perdemos el horizonte real de lo que tenía que ser el culto y el rito dentro de todo el proceso, ¿no? Entonces, luego aquí están los planes para el templo y las palabras y acciones finales de David. Hasta ahí estamos entonces con este libro, de esta parte. Ya. Intervenciones de ustedes, a ver. Están escribiendo. Sí, pastor, ya terminamos. ¿Qué decía, pastor? Ya. Yo lo que he tratado de hacer es este documento de lo más entendible posible, ¿no? Por eso que las divisiones que tienen es bastante sencilla, ¿no? Sí, a ver unas preguntas con respecto a este libro. Y habría que hacer una comparación de repente, ¿no? Para con el libro con lo de Samuel, ¿no? Vamos a hacer esa intención de paso, ya que por ahí en los trabajos que ustedes hicieron han querido de alguna manera manejar algo de lo que dice el texto y podríamos trabajar ese aspecto ahora, sí. Pero mientras tanto hacemos las preguntas. La segunda parte vamos a trabajar entonces el aspecto de cómo trabajar. Ahí vamos a hablar con Segunda de Reyes, ¿no? Perdón, Segunda de Crónicas. ¿Correcto? ¿Me preguntas? Nada, pastor. Solamente yo había encontrado no me había quedado claro cuáles eran las tribus que se habían quedado, ¿no? Y por qué se habían quedado. Y por qué solamente sobresale el reino de Judá y el reino de David, ¿no? Que viene a ser prácticamente el propósito de Dios, ¿no? Y de cómo Dios saca de ahí mismo, separando a las otras tribus para poder sacar de allí, de esa genealogía de David, ¿no? El Redentor. Eso es lo que me sorprendió, pastor, la forma como Dios fue separando, ¿no? Uh-huh.
Claro, estos libros, tanto como Samuel, Reyes y Crónicas, lo que nos cuenta es de la historia de Israel, pero subyacente está el hecho de la descendencia de David y el Mesías, ¿no? Que eso va a ser mucho más claro en los libros de los profetas. Ahí se va a mencionar con más firmeza el asunto, ¿no? Pero ahí está. Y toca elementos de, de las funciones que Dios había dispuesto, las funciones o los funcionarios que tenía Israel, ¿no? El profeta, el rey y el sacerdote, ¿no? Son las miradas que tiene en todo caso ese aspecto, ¿no? El profeta que denuncia, ¿no? La actitud del pueblo frente al pacto de Dios, frente a la ley. El rey, que es el servidor político, ¿ya? Y que da las pautas políticas. Y el sacerdote, dedicado al servicio a Dios, ¿no? Y estos libros condensan estas tres cosas, ¿ah? Fíjense. ¿Ya? Samuel y Reyes tocan profetas y el aspecto político. Crónicas es el aspecto sacerdotal, ¿no? Entonces eso Más espiritual. tiene una característica, sí, claro, exactamente. Tiene que ver con el aspecto espiritual. La dependencia totalmente de Dios. Claro, una miscelánea nada más quiero que toquen ustedes Lucas 11:51. A ver, ¿quién lo lee y cómo lo interpretan también ustedes este hecho? A ver, ¿qué cosa está queriendo decir el Señor cuando se refiere a Dice 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo? Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ajá, muy bien. ¿Qué ha querido decir ahí el Señor? Porque Lucas, porque pone este mensaje en boca de Jesús, citando a Abel y a Zacarías. ¿Creen ustedes que eso ha sido una cosa nombrada solamente así porque sí? ¿Qué sentido tiene nombrar a Abel y a Zacarías? Desde la sangre de Abel, que murió ante el altar. Sí, os digo que será demandada. Léanlo porque está en el texto. Sí, pues. Y los otros datos ya es una cuestión que tenemos que tener. Pero vamos a trabajar acá, no se preocupen. También Mateo menciona ese detalle, pero lo dice de esta manera, dentro de los ayes, está en Mateo 23, el 35 y el 36, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto, os digo que todo eso vendrá sobre esta generación. Usted está denunciando, ¿no?, un juicio a Israel, pero habla de Abel y de Zacarías. A ver, Pastor, ¿quién es Abel? ¿Ah?
¿Y dónde Ahí. encontramos la historia de Abel? En Génesis, pastor. Eso quiere decir que está en la Torá. En la Torah. ¿Y de Zacarías? Está en los profetas. Ujú. En el Mevín. En Abel está en Génesis 4:8. Y Zacarías está haciendo referencia a Crónicas 24, 20 a 21. Y justamente el hecho de que Jesús nombre el asesinato de Abel, que es el primero del Antiguo Testamento, y el de Zacarías el último, porque Segunda de Crónicas, de acuerdo al formato en que distribuyen los libros en el texto hebreo, está al final. Sí, pastor. Entonces, ¿qué referencia estaba haciendo Jesús cuando hablaba desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías? La redención, pastor. ¿Ah? La redención. No. Hemos hablado de Torá, hemos hablado de escrito, porque en la sección de escrito está Crónicas. La Torá, la primera parte del Taná, del Antiguo Testamento. Y los escritos, el último libro de los escritos y del Taná es Crónicas. Y es Segunda de Crónicas. Entonces, cuando Jesús dice que la sangre de Abel y la sangre de Zacarías testifican sobre vosotros, ¿sí? Y que demandan a esta generación, ¿qué está queriendo decir ahí? El texto está sobresaliendo, ¿eh? Por si acaso. Está ahí. Mateo 23, ¿cuánto me dijo, pastor? ¿Mm? Mateo 23, 51. 23, 51, no está, pastor, 23. Mateo 99, 23. No, Lucas, perdón, Lucas 11. No, Lucas 11, 51. Y Mateo es 23, 1 al 36. Especialmente es el versículo 35. Voy a tener que decir que el que lea o el que oiga, entienda. Yo diría, el que lea, entienda. Nosotros también llenó la medida de vuestros padres, serpiente, generación de víboras. ¿Cómo Sí, pero está hablando de eso. Solamente centrado en esto. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. ¿Ya? Por tanto, aquí yo os envío La profetas generación será demandada. y de ellos a unos Está hablando de 46 dos eventos. y a otros Ya le doy la 66. pista. De dos eventos que aparecen en libros de la Biblia, en libros del Antiguo Testamento. Y fíjese la forma, ¿no? Pastor, Sí. claro, en Lucas 11, habla del 51, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, ¿no? Que murió entre el altar y el templo. Pero el 35 dice de Mateo, ¿no? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se derramó sobre la tierra desde la sangre de Abel y el justo hasta la sangre de Zacarías. O sea, está hablando casi idéntico. Ya, pero estaba hablando de todos los acontecimientos que ocurrieron en la historia de Israel hasta esos días. ¿Y qué documento tenemos nosotros como base de eso? El Antiguo Testamento, el Taná. A eso está refiriéndose aquí. Ya.
Cuando dice Abel hasta Zacarías, y la sangre de Abel hasta la de Zacarías, y también toda la sangre se ha derramado desde la creación, ¿no? Desde el tiempo hasta Abel, y luego hasta Zacarías. Está hablando de todo, Torah, Nevi'im, Ketubim, es decir, Claro, o sea, claro, desde Génesis, mejor dicho, ¿no? Desde Abel. claro, a él pone entonces como testimonio, ¿no? De la maldad del hombre, ¿no? Claro. Desde Pero que comienzo. será perdonada, mi pastor, toda la ¿Ah? sangre derramada desde Abel hasta Zacarías, que será perdonada en el Nuevo Testamento a través de No, la redención. Eso quiere decir. no, está bien, pero no estamos hablando de eso. Acá dice, os digo que será demandada de esta generación la sangre, es decir, ¿se acuerdan cuando el Señor dice que en cuanto a Abel, la tierra está reclamando por la sangre derramada de Abel? Está hablando de las generaciones, ¿no? Las generaciones que no tuvieron vida, ¿no? O que no pudieron vivir por haber puesto o haberlo quitado a Abel de la tierra, ¿no? Entonces cuando dice clama está hablando de dando el testimonio de la maldad que había en el corazón de ellos. De eso está hablando, ¿ya? Que esa maldad el Señor la va a acabar en la cruz, y eso también está bien, pero acá dice, está yendo contra, ¿no? Contra los fariseos, contra el intérprete de la ley, contra Israel, diciéndole que Prácticamente que va a ser juzgado, prácticamente. exacto, está hablando del juicio, ¿ya? ¿Y qué va a juzgar a esa actitud de los dirigentes de ese pueblo, los funcionarios del pueblo? La palabra, pues. Palabra. Las escrituras, de eso está hablando. ¿Ya? Listo, pastor. Gracias. Qué bonito. Gracias, pastor. Sí. Por eso yo les decía, bueno, ahora está más aclarado, ¿verdad? ¿O no? Gracias, pastor. Yo decía, bueno, si alguien me da a mí esa respuesta, ya tiene su nota salvada, pero no ha habido nadie. Casi, pastor. ¿Alguien estuvo cerca? A ver, sinceramente. La palabra. Pero demandada, pastor, será juzgada la sangre a través de la palabra. Claro, no, lo que está diciendo no es que la sangre va a ser juzgada por la palabra, no, estaba diciendo de que ese hecho de el evento de Abel haber sido asesinado y el de Zacarías también, que está en la palabra, está en las escrituras, eso va a ser testigo de esa demanda, de esa maldad que ha habido en la generación de los hombres, ¿no? ¿Ya? Claro, y la palabra Y si no se arrepientan, no cambian de actitud, eso es lo que va a ocurrir. Y le está diciendo a Israel, ¿ah? A Israel le está diciendo eso. Será juzgada, será demandada. Igual será demandado, dice, ¿no? Y así que los fariseos, los intérpretes de la ley, todos estaban incluidos ahí, ¿no? Ahora, una cosa sería en nosotros. ¿También nosotros estaríamos incluidos o no? Si es que no nos hemos arrepentido, obviamente. Claro. Nos arrepentidos, así es. ya estamos salvos. Sí, pero de todas maneras tenemos que revisarnos. No vaya a ser que un saldo quede por ahí, ¿no? O algo más, ¿no? Ya, que debería ser, que no debería ser, pero bueno, ahí está, pues. Muy bien, vamos al descanso y luego volvemos para la segunda parte, donde ya ustedes van a hacer entonces el segundo, el de Crónicas, ¿ya? Y teniendo también este elemento acá puedo trabajar esta parte yo, y más bien me gustaría ver una cosa entre ustedes. Hagan un estudio de Primera de Crónicas con referencia a Samuel y el de Segunda de Crónicas con referencia a Reyes, ¿ya? Uniendo más o menos, viendo a ver si hay alguna similitud o no. Eso es lo que vamos a presentar para hoy día, ¿ya? Lo trabajamos en el receso, pastor. Sí, después del receso. Crónicas con Primera de Samuel, ¿no, pastor? No, Crónicas con Samuel, con los libros de Samuel. Con
Los y libros. segunda de Crónicas con los libros de Reyes. ¿Cómo corresponde? Ya, pues. Ya. En las partes que correspondan, porque tampoco vamos a forzar el texto, ¿no? Sino donde veamos ahí qué coincidencias y qué diferencias tiene. Claro, ¿Ya? ya. Gracias.